Hola, que el Señor les bendiga. Vamos en este momento a realizar un estudio acerca del arrepentimiento, que es muy importante porque sin arrepentimiento no puede existir salvación y muchos de nosotros necesitamos en demasía conocer verdaderamente cuál es el verdadero arrepentimiento que nosotros debemos de tener. Existen solamente dos caminos. Vamos a Lucas capítulo 13 rápidamente. Lucas capítulo 13, versículo número 3. Eh, Dice acá que existen dos caminos, ¿verdad? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El ser humano puede optar por arrepentirse o por perecer. Esos son nuestros dos caminos. Nuestro Señor Jesucristo vino a predicar acerca de que nosotros debemos de arrepentirnos para que nosotros no perezcamos. Entonces, ¿cuál es la naturaleza en sí del arrepentimiento? Por ejemplo, acá tenemos arrepentimiento, tiene que tocar, ¿verdad? Tres cosas, principalmente inteligencia, nuestras emociones y nuestra voluntad y disposición. Ahora, lo vamos a ver bíblicamente. La inteligencia, ¿verdad? Se puede ver acá en Mateo 21-29. Vamos a Mateo 21, versículo 29. Y nos vamos a dar cuenta de algo. Desde el 28 para entender el contexto. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo, Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero. Pero después arrepentido fue. Acá hay un punto y coma, significa un cambio de idea. ¿Ok? No quiero, o sea, él viene y comienza a pensar, a reflexionar, ¿ya? Después de pensar, después de tener un cambio de idea, después de tener un cambio de pensamiento, se arrepintió y fue. Entonces, para tener un arrepentimiento, debemos conocer que un cambio de mente genera un cambio de propósito. Al cambiar nuestra mente, cambia también nuestra vida, cambia nuestra forma de actuar, cambia nuestra actitud. Lucas capítulo 10, versículo 13, vamos al siguiente, rápidamente. Lucas 10, 13. Hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Vamos a ir al texto original. Arrepentido, griego. El original es en griego, que significa metanoio. Metanoio es pensar diferente o después, reconsiderar. Entonces, la palabra arrepentirse, arrepentimiento, tiene que ver con la inteligencia, ¿ya? En este caso, con reconsiderar, con un cambio de mente, ¿ok? Pensar diferente. Pedro en Hechos 2, 14 al 20 insta a un cambio de mentalidad. Les dice, quiten su mentalidad de que Cristo es un profeta más o que Cristo es alguien blasfemo. Claro que no. Cambien su manera de pensar de Cristo, piensen y crean de Él, de que Él es el Hijo verdadero de Dios. Entonces, arrepiéntanse. Su vida va a cambiar al momento en que su mente también cambia. El arrepentimiento también tiene que ver, ¿verdad?, mucho con las emociones. Esta es la naturaleza, ¿ya? Esta es la esencia del verdadero arrepentimiento. Nuestras emociones, ¿verdad? Segunda de Corintios 7:9. Vamos rápidamente. Segunda de Corintios 7:9. Acá nosotros vemos, ahora dice, me gozo, no porque hayáis sido contristados. Vamos a ver contristados en el original griego. ¿Ok? Es reflexivamente o pasivamente estar triste. ¿Ok? Entonces dice acá de que me gozo, no porque haya sido no por, contristados, o sea, llevados a la tristeza, sino porque fuisteis llevados a ser contristados para arrepentimiento, ¿ok? Fue con
vida, tu emoción, ¿ya? Fuiste, ¿ok? La emoción de tristeza en nuestro corazón nos llevó al arrepentimiento, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que el arrepentimiento tiene mucho que ver, por supuesto, con ¿cómo se llama? Las emociones. Entonces, porque habéis sido contristados según Dios para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Ahora, muy bien, Génesis 6:6. Acá vamos a ver otro término también que nos hace referencia a que el arrepentimiento tiene que ver con nuestras emociones. O sea, en pocas palabras, resumiendo hasta, nadie puede tener un verdadero arrepentimiento sin un cambio de mentalidad. Nadie puede tener un verdadero arrepentimiento sin un sentimiento, sin un toque a nuestras emociones. Génesis 6:6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Vamos a verlo en el original. Se arrepintió, está escrito en el original en hebreo. Nakham, ¿sí? O sea, suspiró Jehová. Eh, y Jehová suspiró, Jehová respiró fuertemente, Jehová lamentó, ¿sí? Pero un lamento en un sentido favorable, ¿sí? Entonces nos damos cuenta de que eh, eh, el arrepentimiento, ¿sí? Tiene que ver, ¿verdad? Con un lamento, ¿ya? Con un sentir, con una emoción. En este caso es aplicable a nuestra vida ya un lamento, ya nos lamentamos de nuestro pasado, nos lamentamos de los pecados cometidos, pero en un sentido favorable. ¿Por qué? Porque nuestro consuelo es de que en nuestro presente tenemos a Cristo y que proseguimos a la meta en nuestro futuro. ¿Ok? Nos lamentamos, sí, un lamento ocurrió para que llegara ese consuelo a nuestra vida. Entonces, eh, las emociones, ¿verdad? Indica tristeza en el corazón, pero una tristeza buena. Y acá está este paréntesis que es por eso muchas veces la causa de la depresión en el cristiano es el pecado, ¿sí? El apartarse de Dios. Y la cura será volverse a Dios. No siempre la depresión es una enfermedad mental, sino que también tiene que ver ya con nuestra alma, ¿sí? Con nuestra alma. Un cristiano que vive en pecado, un cristiano que vive lejos de Dios, obviamente va a vivir en depresión. ¿Por qué? Porque, porque su alma necesita de Dios. Su alma necesita de Dios. Entonces, acá nos damos cuenta que las emociones son un punto importante para la naturaleza o el verdadero arrepentimiento. De ahí tenemos el último, la voluntad y disposición. Vamos a Lucas 18:13. Lucas 18:13. Lucas 18:13. Dice acá, vamos a leerlo normal. Lucas 18:13 dice, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Qué es esto? Esto es confesar, ¿ya? Confesar, ¿sí? Un pecado, ¿sí? Reconocer a mí, pecador. Reconozco mi condición de pecador. Entonces, el arrepentimiento nos lleva a la voluntad propia de confesar, ¿sí? La acción de confesar, la disposición, confieso. El arrepentimiento nos lleva a confesar nuestros pecados. También el arrepentimiento en nuestra voluntad y disposición nos lleva a abandonar, ¿sí? Voluntariamente el pecado. Isaías 55:7. Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro,
el cual será amplio en perdonar. Entonces, el arrepentimiento también nos lleva al abandono del pecado. Proverbios 28:13, rápidamente. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿ok? Voluntariamente, que está dispuesto a confesarlos y que voluntariamente y que también está dispuesto a apartarse de los pecados, este va a alcanzar misericordia. Entonces, la raíz del arrepentimiento también se encuentra, ¿verdad?, en nuestra voluntad y nuestra disposición de un abandono total del pecado. Es muy importante. Si nosotros no tenemos esta voluntad de abandonar, de dejar el pecado, la disposición de dejar el pecado, entonces, hermanos, no tenemos arrepentimiento, no existe, no existe esta naturaleza, ¿ya? Si no tenemos un cambio de pensar, tampoco existe arrepentimiento. Si no tenemos una emoción que nos conmueve a arrepentirnos, tampoco existe arrepentimiento. Si no tenemos la voluntad y la disposición de confesar nuestros pecados, no hay arrepentimiento. Si no hay disposición y voluntad de abandonar nuestro pecado, no existe arrepentimiento. Nos hace falta arrepentirnos, nos hace falta volvernos a Él, que ese es el último punto. La voluntad y la disposición de volvernos a Dios. Primera de Tesalonicenses 1:9. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis, ¿ok? Aquí hay una conversión de los ídolos, podemos decir, convertirnos de nuestro pecado a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, tenemos que tener la voluntad y la disposición de volvernos a Jehová en todo, en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestro interior, en nuestra alma. Todo esto que nosotros acabamos de ver acá comprende, ¿sí?, la raíz principal, la naturaleza de esto que es el verdadero arrepentimiento. Analicemos a nosotros mismos si de corazón somos conmovidos a cambiar nuestra manera de pensar, ser conmovido emocionalmente, arrepentirnos y si tenemos voluntad y disposición propia por realizar estas tres cosas. Si esto es así, nosotros tenemos un arrepentimiento genuino, un verdadero arrepentimiento y podemos tener paz de que Dios está obrando en nuestras vidas y que nuestra salvación es más que segura. Que el Señor me los bendiga.